Pues les traigo una mala noticia. El Bronco Lara acaba de perder su título. El Bronco Lara acaba de perder su cinturón de campeón. Falló el Bronco Lara y falló todo su equipo. Vaya irresponsabilidad. Con esta diferencia de peso deberían de hasta suspender la pelea. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque este tema se me hace muy choqueante. Resulta que el Bronco Lara no dio el peso para la revancha contra Leigh Wood el día de mañana y ya perdió su cinturón de campeón. Acaba de perder su cinturón sin siquiera haberse subido al ring. ¡Qué patético! ¡Qué falta de compromiso y vaya conformismo por parte del Bronco y de todo su equipo técnico! Si Leigh Wood le gana este sábado, que yo en lo particular lo dudo, si Leigh Wood gana al Bronco Lara, Leigh Wood recuperará su título y volverá a ser campeón. Pero si el Bronco Lara le gana a Leigh Wood, de todos modos se la pela, se queda sin título y este quedará vacante. Leigh Wood debe de estar en estos momentos muy feliz y el Bronco Lara debe de tener mucha vergüenza en este momento. ¿Qué creen ustedes que le haya pasado al Bronco? ¿Fue acaso una falta de disciplina? ¿Fue falta de compromiso? ¿Un error? ¿Conformismo? ¿La clásica hueva mexicana? ¿Qué diablos le ocurrió al Bronco? El Bronco Lara marcó 129.8 libras este viernes en la ceremonia de pesaje, casi 4 libras extras de lo que debería de pesar para la pelea. 4 libras extras, ¡qué horror! Esto fue un verdadero fracaso, mi querida audiencia, un auténtico y apocalíptico fracaso. El Bronco Lara con este peso en automático acaba de perder el campeonato mundial que tanto trabajo le había costado. Leigh Wood por su parte marcó 125.9 libras, quedó perfecto, por lo que está en condiciones absolutas de pelear por el cetro. Si gana Leigh Wood, recuperará el título mundial pluma de la AMB, pero si el Bronco Lara se queda con el triunfo, de todos modos se la pela, el cetro estará vacante. El Bronco Lara, si gana pierde y si pierde pierde. Todo por su indisciplina y no cuidar la dieta. Todo su equipo tuvo la culpa. Para mí, que el Bronco se durmió en sus laureles y se la creyó. Se creyó el cuento de que era un chingón. Ese es el peor error de las estrellas, creérselas, creerse que son chingones, cuando realmente deben de seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que el cuerpo no dé más y hasta que alcancen realmente el superstardom. Simplemente se tuvo un exceso de confianza que cayó en la disciplina y en el tedio. En pocas palabras, le dio hueva llegar preparado. ¿Qué opinas tú? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog, tu canal de box, te pido de favor que te suscribas, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos un nuevo video. Qué mala onda esto del Bronco, yo no me lo esperaba. Esta noticia realmente me cayó como una cubetada de agua helada. Y de este horror del Bronco Lara no hay mucho que profundizar. La gente está muy molesta con el Bronco. He estado surfeando en las redes sociales y sobre todo en Twitter. He estado leyendo los comentarios del respetable público y nos sentimos muy defraudados. Esperábamos el mínimo profesionalismo del Bronco. Y va a tener que dar un peleón, va a tener que regalarnos un knockout convincente para que lo perdonemos. Y obvio, va a tener que volver a conquistar el cinturón para que volvamos a creer en él. Aquí no es fútbol, aquí no apoyamos independientemente si ganen o pierdan. En el box se apoya al que gana, al que convence. Es por eso que mejor le gane al inglés si no quiere el repudio del respetable público. El Bronco el día de mañana tiene que salir a convencer, tiene que salir a noquear y tiene que seguir ganando para que ese cinturón vuelva a México. ¿Qué opinan ustedes? Por otro lado, el que sí dio el peso y sí se vio como todo un profesional fue el Venado López. El oriundo de Mexicali, el mexicano Luis Alberto Venado López, ahora sí está listo y bien afilado, porque es el campeón de la división peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, y pretende confirmarse el día de mañana ante el británico Michael Conlan. El oriundo de Mexicali, con 29 años, explicó lo siguiente en la rueda de prensa previa al duelo. Dijo: quiero demostrar que soy un verdadero campeón. A lo largo de mi carrera siempre he estado en puestos no estelares, ganándole a prospectos. Ahora que soy campeón, quiero consolidarme como tal. Quiero acabar con Michael Conlan y luego ir por los demás campeones.
explicó en la rueda de prensa. Y esta, mis amigos, es la mentalidad de un verdadero campeón. Él no dice, ya llegué, ya me senté, voy a echar hueva y que el mundo gire. No, él se sigue trabajando, él sigue preparándose. Esta es la mentalidad de un verdadero campeón. Mañana López defenderá por primera vez el título mundial en Belfast, en Irlanda del Norte, donde Conlan, medallista olímpico de bronce en Londres del 2012, tendrá la mayoría de los aficionados a su favor. Recordemos que los medallistas olímpicos, los boxeadores olímpicos son muy difíciles, son estilistas y están acostumbrados a marcar puntos. Si esta pelea se va a la distancia, muy probablemente no la va a ganar López. Tiene que salir a convencer y tiene que noquearlo. Y el hecho de que esté contra un público hostil no le afecta. El venado demostró en diciembre pasado, cuando obtuvo su primer título mundial, que no le incomoda tener al público en su contra. En diciembre le ganó por decisión mayoritaria al británico Josh Warrington en su natal Leeds, Inglaterra, para arrebatarle el cinturón pluma de la FIB. Vencer a Conlan no va a ser nada fácil, ya que este británico acumula una racha de 2 victorias en fila y en 19 combates solamente ha caído una sola vez, y ese fue el 12 de marzo del 2022 ante su compatriota Lick Good. El venado llega a la pelea con un récord de 27 victorias, 15 por nocaut y 2 derrotas. Conlan presume de una marca de 18 triunfos, 9 antes de tiempo y una sola caída. El Venado López es un boxeador con mayor jerarquía, tiene 29 años, está pasando por su mejor momento, tiene una condición físico-atlética bárbara y esta pelea parece ser, a mi parecer, solamente de trámite, pero ojo, mucho ojo, en Inglaterra no nos podemos confiar porque ellos tratarán a como de lugar de arrebatarle el cinturón. El Venado López tendrá que hacer una pelea muy convincente. La única ventaja que yo le veo a Michael Conlan, aparte de jugar como local, es su alcance de 1.75 centímetros y que sabe usar muy bien el jab. Es un boxeador que le gusta correr alrededor del rival, le gusta abrazar, no así el Venado, que representa muy bien lo que es el estilo mexicano. El Venado siempre va al frente, es un boxeador muy valiente, su pegada es decente y aguanta mucho, tiene una barbilla muy dura, hay que decirlo, es un digno campeón que le ha costado muchísimo llegar a donde está. Un campeón bien entrenado, con mucha vergüenza, sin reflectores. Esperemos que traiga ese cinturón a México. Yo voy por el Venado y también voy por el Bronco. Y volviendo al Bronco, a pesar de su fracaso en la báscula, a pesar de haber perdido el título, sigo creyendo que tiene todos los argumentos para repetirle la dosis a Lick Good, que ha de estar ahorita muy feliz, ¿verdad? Le faltó concentración al Bronco, pero yo quiero leer tu opinión. Escríbemela aquí en la cajita de comentarios, ya saben que los leemos a todos. Y pues México se ha quedado sin un campeón del mundo, pero aún nos quedan 7. Aún tenemos al Canelo Álvarez, que sea como sea, es indiscutido campeón de peso supermediano. Tenemos a Emanuel el Vaquero Navarrete por parte de la OMB en el peso superpluma. Tenemos a Rey Vargas por parte de la CMB en peso pluma. Tenemos todavía al Venado López de la FIB en peso pluma. Tenemos al Gallo Estrada de la CMB en peso supermosca. A Rey Martínez de la CMB en peso supermosca. Y al Cejitas Valladares de la FIB en peso paja. Afortunadamente en México tenemos campeones mundiales para dar y para recibir y para perder. Esperemos que pronto el Bronco Lara pueda recuperar ese título para México. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios, mis amigos. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Es un gustazo ser tu socio. Este es el mejor trabajo que he tenido en toda mi vida. Disfruto mucho y aprendo mucho. Gracias a ustedes, el respetable público, mi querida audiencia. Muchísimas gracias por compartir los videos. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy absolutamente nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis
emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.